Yo le dije, ¿qué tipo de dragón, de qué tipo de tatuaje tengo que hacerme? Me dijo, tienen que hacerte un dragón de 3 cabezas botando fuego. Y me dice, si tú quieres nosotros te lo hacemos, pero si tú quieres ve a un centro a hacértelo. Porque ahí entonces tú te vas a consagrar directamente a un demonio para que puedas entrar. Entonces me acordé, ¿entiendes? Porque a mí me gustaban las fiestas de Gaga. Me encantaban las fiestas de Gaga, ¿entiendes? Pero a mí se me había olvidado la esencia de Dios. A mí se me había olvidado que Dios me había sellado primero. ¿Sabe qué me dijo un espíritu a mí? Me dijo, tú tienes que caminar por encima del vidrio para que sea probado tu jefatura en el Gaga. Donde yo me veía volando y cuando yo me despertaba, en una ocasión me desperté y me veía volando en el sueño y en una ocasión me desperté y me vi encima de la cama elevado. Y ella me dijo, te voy a revelar un misterio porque yo sé que tú vas a ser un gran brujo. ¿Entiendes? Y oiga esto, audiencia. Mi abuela me dijo a mí, nosotros nos fuimos a Haití y tuvimos un lazo de 10 minutos para operar con unos brujos allá y hacer enviaciones a otras naciones. Yo estaba a su favor. ¿Por qué? Porque ya ella no me atacaba como ella quería, sino que ya ella había hecho un campo sobre mí a través de los otros demonios que ya yo estaba analizando, ¿verdad? Subir de rango con ellos. O sea, yo quería superar a mi abuela. Mi mente era, yo quería volar, porque mi abuela me decía, yo volaba de noche. Dios te bendiga, Dios bendiga tu casa y tu familia desde aquí, desde Excelencia Cristiana Televisión. El día de hoy nos sentimos bendecidos, gozosos, porque sabemos que Dios te va a hablar. Hay muchas personas que están esperando la entrega de esta parte, de este testimonio. Pero sabemos que más que un testimonio, es un tiempo de enseñanza profunda del mundo espiritual, ya que el hombre que está mirando aquí, aparte de que tuvo sus vivencias, es un pastor que Dios ha levantado en este tiempo, con una manera de enseñar, con una manera de conectar con el espíritu a las personas, y queremos que usted sea parte de este mover. Dios bendiga, Pastor Jorge. Amén, Dios bendiga más, Dios bendiga a la audiencia que nos está viendo en este día. Para mí es un privilegio seguir hablando de la grandeza de Dios y lo que Dios ha hecho y de donde Dios nos ha sacado a nosotros. Amén. Como siempre decimos, abróchese los cinturones del espíritu y de la fe, porque vamos a emprender este viaje. Pastor, nos quedamos en la parte del Gaga. Mucha gente está en esta parte interesados, saber qué acontece en esta parte de su testimonio. Amén. Nosotros nos quedamos ahí. Fíjate, Joan, que voy a hacer una pequeña reseña de lo que es el Gaga para introducirme a lo que es el tema. Sí, sí. Y déjame decirte que el Gaga se introdujo en la República Dominicana entre los siglos XX, casi llegando al siglo XXI, donde muchas personas del país vecino estaban residiendo en Batelles. Y donde yo residía, que es el lugar de San Pedro de Macorís, prácticamente el lugar era un aglomerado de Batelles, porque se traían personas del vecino país a trabajar con la caña. Pues esas fiestas paganas, consideradas también fiestas al vudú,
son fiestas africanas. Y de ahí entonces es el derivado Gagá, que es Gará. En realidad el idioma real es Gará, ¿entiendes? O gurú haitiano o gurú africano, que todo va concerniente a lo que es el vudú. Sucede que cuando testificaba en la primera parte del testimonio de dónde había nacido el deseo de seguir estas raíces, decía que era de mi abuela, porque saben que me crié debajo de los pies de un altar. Sí, sí. Pero cuando caigo sobre todo esto en el segundo testimonio, quien vio el segundo testimonio, la segunda entrega, que me descargué y me aparté, entonces vengo a caer a lo que es querer ser jefe de Gagá. ¿Qué es un jefe de Gagá? Un jefe de Gagá es una persona que está consagrada a los petroces. Los petroces son raíces africanas que adoptaron también los haitianos, porque todos sabemos que los haitianos y los africanos tienen algo en común, ¿entiendes? Por ahí viene esa nacionalidad y vienen con esas raíces de allá de África. Pues, ¿qué sucede? Que en San Pedro los Batalles estaban llenos de gurú, llenos de Gagá y llenos de petroces. Para yo poder ser un rey, un jefe de Gagá, tenía que primero conocer un petró. Un petró era el papá de Gagá y yo tenía que ser un jefe de Gagá. Ahora, ¿qué era un jefe de Gagá? Un jefe de Gagá era el que salía, por ejemplo, de la ciudad de Atomayor para llegar a la capital caminando por lo menos 3 días. 3 días en fiesta. Entonces, cuando llegábamos aquí, un ejemplo, saliendo de allá, aquí entonces nos tenían preparado un prillé. Y déjame decirte que nosotros un día, yo salí, fui a una fiesta de Gagá en Atomayor del Rey. ¿Sabe que dentro de Atomayor y San Pedro de Macorís hay algunos 30 a 35 kilómetros? Y duramos 3 días fiestando, 3 días tocando en la calle. Y esto fue por una temporada de Semana Santa. ¿Entiendes? 3 días caminando, varón. Y cuando llegamos allí, llegamos a un barrio que le dicen el 3 y medio, o Villa Progreso, en San Pedro de Macorís, después de Consuelo. Y allí en un barrio llamado el 80, en un sector llamado el 80 de ese pueblo, allí había preparado un prillé. Para muchas personas que me están viendo y conocen lo que es esto, un prillé es una fiesta simbólica al enemigo, donde se manifiesta mayormente San Miguel y sus demonios, sus secuaces. Cuando nosotros llegamos allí, amado, cuando llegamos allí, lo primero que me encuentro en la puerta es un hombre con paños de colores en su cintura. Y lo único que me dice, bienvenido, yo soy San Miguel. Dios mío. ¿A qué se debían, pastor, los paños de colores? Porque hay personas que han escuchado en todas las entrevistas que el Señor me ha dado el privilegio de hacer a diferentes brujos, satanistas, mambosas, entre otros tipos de personalidades que tienen que ver con la línea, con las raíces de adorar al enemigo, servirle al diablo. Hablan de alguien con unos pañuelos. Háblenos un poquito de esto antes de que siga profundizando el testimonio. Bien, buena observación, porque esto es un aclarando que yo quiero hacerle a la gente, para todo aquel que ha visto estas manifestaciones, y quiero dar a entender qué significa esto. Cuando yo estaba aprendiendo sobre esto o escuchaba sobre esto con mi abuela, yo veía que cada persona que iba a consultarse llevaba un pañuelo de color. ¿Colores diferentes? Colores diferentes. Y no eran colores sencillos, sino colores encendidos. Por ejemplo, si era un rojo bien encendido, brillante. Y cuando yo me presenté allí a aquel prillé, que este hombre tenía todo esto amarrado, un hombre grande, fuerte y gordo, ¿entiendes? Me asombré porque él me dijo, soy San Miguel, pero también le vi los pañuelos de colores. Se supone que esto era un principado. Y cada color representaba una legión en cada sector. O sea, me estaba diciendo que él era el jefe de esos principados. Él era el fuerte de aquel lugar, como aquel momento cuando se le apareció el príncipe de Persia a Daniel, que él era que estaba controlando el territorio. Aquel hombre tenía todos estos pañuelos porque el espíritu que había en él controlaba todos esos territorios. ¿Entiendes? Entonces, en una ocasión, aquí en la ciudad, en el barrio de Sabana Perdida, yo recuerdo que mi abuela hizo una convocatoria a muchos brujos en su casa. Y ese día yo me levanté, varón, a barrer el altar a las 7 de la mañana, porque a las 9 de la mañana había una visita de por lo menos 70 gente en una habitación
como de algunos 7 u 8 metros de largo. Dios mío. Y cuando ella me dijo, viene visita para acá y viene mucha gente. Cada persona de esa traía un paño diferente en su cabeza de colores. Y yo le pregunté a mi abuela en silencio, le dije, ¿por qué estos paños? Y dice, no, lo que pasa es que cada paño de eso tiene un espíritu y cada espíritu de eso opera sobre ellos. Ay, 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 ay. O sea que posiblemente quien tuviera varios colores estaba manejando varios espíritus. Varios espíritus. ¿Qué sucede, varón? Que cuando esto pasa, ellos se encerraron en la habitación y me dijeron, quédate afuera. Pero yo veo detrás de la cortina que ella pone una caja de fósforo en la mesa. Oiga esto es bien profundo. Y yo quiero que todo el que vaya a ver este video analice y busque las expectativas de esto y lo que le voy a decir para que confirme lo que le estoy diciendo. ¿Qué sucede? Que cuando ella se pone la caja de fósforo, una caja de fósforo vacía, yo me quedo mirando detrás de la cortina. ¿Entiendes? Como un niño al fin acechando a ver qué era lo que iba a pasar. Pues sucede que cuando ella pone la caja de fósforo, todos se pusieron a 1 metro de distancia y se pusieron la mano en el hombro. Cuando se pusieron la mano en el hombro, oiga esto, ella hizo una oración, pero una oración que no fue normal ni en español. Y cada persona tenía su pañuelo amarrado en la cabeza. Cuando ella terminó de hacer esta oración, visiblemente, para testimonio, porque lo vi con mis ojos, desaparecieron todos. Dios mío, todos desaparecieron de la habitación. Todos desaparecieron de de la oración, habitación. todo el mundo con su pañuelo. Hacen esta invocación. La invocación la hizo solamente una persona, no todos. Mi abuela. Y todo cerrado, con los ojos cerrados. Una sola caja de fósforo. Una sola caja de Esto es fósforo. increíble porque lo que yo he escuchado es que con una caja de fósforo viaja un solo. De hecho, yo tuve una experiencia donde un satanista fue a matar a un pastor en un evento donde me tocaba cantar. Y nosotros, cuando él fue para arriba de donde el pastor, yo como que el espíritu me tomó y hice una reprensión a la persona, y la persona cayó en el piso. Luego de esto, estamos orando, él está botando espuma, recibiendo una liberación. Cuando él vuelve en sí, le empezamos a predicar y él acepta a Jesucristo. Cuando él acepta a Jesucristo, nosotros le preguntamos de dónde tú eres y él dice, yo soy de Pedernales y nosotros estábamos en Los Alcarrizos. Escucha esto, wow. Son muchos kilómetros, es muy lejos. Y le dijimos, ¿y cómo te vas ahí? Él dice, yo no sé, pero ¿y cómo viniste? En una caja de fósforo. Yo dije, Dios mío, en una caja de cerillos vino este hombre. Entonces yo lo acostumbre es que una sola persona se traslada en la caja de fósforo, pero tú me estás diciendo una habitación completa como con 70 brujos se desapareció con una sola caja. Con una sola caja. Y lo vi visible y fue tan impresionante para mí que yo entré a la habitación y me quedé buscando a la gente. Dios mío. Y me quedé preocupado. ¿Entiendes? En ese momento lo único que se me ocurrió fue decirle, Dios mío, ¿qué fue lo que pasó? Que no veo a mi abuela. Y fue un silencio. Ahora, cuando yo entro a la habitación, lo que escucho es un zumbido, como de alguien que está pitando. Y busco quién está pitando, pero no lo veo. Yo me acordé que yo fui al colmado, asustado, a ver si encontraba algún familiar cercano para decirle que todos habían desaparecido de casa, pero no encontré a nadie. Y fui al colmado y me detuve y tuve que comprar una agua, cuando eso había fundita de agua, varón, a 3 pesos. Y cuando yo vuelvo a la casa, que caigo otra vez en la casa, encuentro los 70 otra vez. Dios mío. Las 70 personas en la habitación otra vez. Entonces, me dijo mi abuela, yo te vi, oiga, cuando todos se fueron, me dijo mi abuela, yo te vi cuando tú no estabas observando. ¿Entiendes? Dios. ¿Qué me da a entender eso, varón? Que cada persona que había ahí, con un pañuelo diferente, mi abuela lo manejaba. Mi abuela tenía la autoridad sobre cada demonio de eso. O sea, que ella tenía un demonio fuerte para dominar esas legiones. Ella era un principado, o tenía un principado. Pero cuando ella me dice, yo te vi, yo le digo, ¿a dónde ustedes fueron? Porque yo vi que desaparecieron todos y lo único que vi fue una caja de fósforo en una mesa. Y ella me dijo, te voy a revelar un misterio porque yo sé que tú vas a ser un gran brujo. ¿Entiendes? Y oiga esto, audiencia.
Mi abuela me dijo a mí, nosotros nos fuimos a Haití y tuvimos un lazo de 10 minutos para operar con unos brujos allá y hacer enviaciones a otras naciones. Y yo le dije, ¿cómo puede ser posible eso? Me dijo, nosotros nos metimos en una caja de fósforo aquí, pero nosotros íbamos en una guagua invisible. Algo profundo. Ellos me dijeron, ella me dijo a mí, nosotros nos subimos en una guagua, íbamos todo el camino, pero en el aire. Algo profundo, varón, que la gente tiene que entender que el mal existe porque Satanás fue derribado. Por eso Dios dijo, no se asombren por los milagros que ustedes hacen, porque yo mismo vi a Satanás descender del cielo como un rayo. Es decir, para la gente que no cree, tiene que entender que hay manifestaciones en el mundo espiritual, las cuales nosotros no vemos ni percibimos, pero cuando Dios nos da a demostrar de que hay cosas que nosotros estamos luchando con ellas y que Él también está batallando con nosotros, esto sucede porque hay legiones que están gobernando en las regiones celestes. Bien lo dijo Pablo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra gobernadores de las tinieblas. Y mi abuela en ese entonces era una gobernadora de las tinieblas, porque yo dije, wow, esta mujer tiene un poder tremendo. Demasiado fuerte. Pero cuando yo entro allá a la fiesta de Gagá, me acuerdo de esa historia de mi abuela, cuando el hombre que está con paños de colores me dice, yo soy San Miguel. Me doy cuenta que es un principado. Nosotros teníamos 3 días caminando bajo el alcohol, bajo tabaco y ébano. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros veníamos cargados entre el cuerpo y dominados por los demonios. Cuando yo entro allí, lo primero que encuentro es 5 gallinas de cabeza degolladas, chorreando sangre. Y esto era una fiesta, vamos a decirle, lo que le dicen en los campos, que muchas veces la iglesia tradicional lo confunde, dice que es una fiesta de palo, que es algo cultural, pero usted sabe que esto está asociado también a los demonios y simbología de demonios. Y mucha gente que han pasado por eso y que han sido brujos han testificado esto, que esto es simbología y que nada tiene que ver con Dios, porque estas fiestas son paganas. ¿Cómo decir una fiesta de palo? Bueno, una fiesta de palo donde se le toca a todos los demonios una noche entera o hasta 3 días tocándole. Un prillé es donde el prillé tiene algo de diferencia, que el prillé tú tienes que sacrificar tu cuerpo. Allí yo vi gente metiéndose cuchillo en la barriga y no se morían. Allí yo vi gente caminando sobre vidrio y comiendo vidrio y no se morían. Y usted sabe que estas son manifestaciones donde los demonios se manifiestan entre las personas para hacer todo eso. ¿Sabe qué me dijo un espíritu? A mí me dijo, tú tienes que caminar por encima del vidrio para que sea probado tu jefatura en el Gagá. Y yo no había hablado con él. Dios mío. Pero el enemigo ya lo estaba viendo. ¿Entiendes? Cuando este hombre me dice esto, a mí se me fue el alcohol, se me fue todo. Y yo dije, no, voy a salir de aquí. En mi parte humana, varón, en mi parte humana yo cogí temor. Wow. ¿Entiendes? Y cuando salgo de ahí, yo dije, me voy. Había una guaguita que conchaban. Y viene un espíritu y me cae atrás en un hombre y me dice, no puedes irte, porque nosotros sabemos quién es tu abuela. Y nosotros sabemos que sobre ti hay una generación de demonios que va a dominar porque tú tienes un rango y ya está destinado. ¿Entiendes? Esto está muy fuerte. Entonces, ¿qué sucede? La gente tiene que entender que cuando hay un testimonio fuerte así, tiene que abrir sus oídos espirituales para que pueda entenderlo. ¿Entiendes? Porque a veces usted dirá, ¿cómo Dios te sacó de todo eso? Bueno, es que Dios tenía planes desde el principio de la creación conmigo. Y Dios no iba a permitir que esos planes se cayeran. ¿Qué sucede? Que mientras eso sucede, yo me subo en mi guagua y le digo, no, yo no quiero nada de eso. Pero en mi mente estaba, cuando yo salgo de ahí, seguir practicando la hechicería. Involucrarme en ese mundo porque yo quería ser como mi abuela. O sea, la idea no se salía de tu mente a pesar de que tú te querías ir de ahí. No se salía de mi mente. Qué fuerte esto. ¿Sabes qué yo noté, mi hermano Joan? ¿Qué notó? Que aquel espíritu que se me apareció, que yo testificaba en el primer testimonio de Santa Marta,
yo analizando, después que vengo al Evangelio, que Satanás no gobierna a quien ya tiene gobernado. Ay, ¿Te escucho? Satanás no gobierna a quien ya tiene gobernado. espérese, pastor, repita eso otra vez. Satanás No gobierna a quien tiene gobernado. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, la gente que está atada, Satanás no la molesta, ese es mío. Pues yo estaba atado. Ya yo tenía la puerta abierta para él. Y ya yo tenía, vamos a decir, el espíritu de esas metresas que estaban, ya yo lo tenía a mi favor, o yo estaba a su favor. Dios mío. ¿Por qué? Porque ya ella no me atacaba como ella quería, sino que ya ella había hecho un campo sobre mí a través de los otros demonios que ya yo estaba analizando, ¿verdad? Sí. Subir de rango con ellos. O sea, yo quería superar a mi abuela. Mi mente era, yo quería volar, porque mi abuela me decía, yo volaba de noche. Dios mío. Yo tumbaba a otras brujas. Dios mío. E incluso, te voy a revelar un secreto, se dice y se cuenta la historia, voy a hacer este paréntesis, de una mujer llamada La Rubia, que era hechicera. La rubia, Dios mío. Sí. La Rubia, no sé si han escuchado, mucha gente, que ahí se hace mucho bautismo, donde se llama el cachón de la rubia. Ok. El cachón de la rubia, eso aquí, eso es muy sonado. Ese lugar tiene ese nombre ya. Sí, ahí nosotros vivimos, yo vivo cerca de ahí. Pero Dios mío. me dice mi abuela un día, una noche, a La Rubia y yo éramos brujas enemigas. ¿Entiendes? Éramos brujas enemigas. Y dice que ellas tenían enviaciones. Y yo recuerdo que una noche yo estando en la casa de mi abuela, la casa tembló. Y había un animal que chocaba de la casa. Y lo único que yo escuchaba decir a mi abuela era, por más que tú me envíes demonio de bruja o demonio de rubia, que era la rubia que le enviaba eso, no vas a poder derribarme, porque acuérdate que yo soy más fuerte que tú. Dios mío. Esto está demasiado fuerte, señores. Entonces, cuando eso pasa, ella me dice, lo que pasa es que la rubia y yo éramos enemigas. Y mi abuela le mandó tantas enviaciones a ella que la historia que cuentan de la rubia fue que ella se ahogó en un charco que le daba por los tobillos. Humanamente. Un charco que le daba por los tobillos. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo veo estas manifestaciones en Ángel Prié, salí corriendo, varón. Pero caigo en el barrio donde empecé a caminar en la delincuencia, que era Villa Orilla. Allí me encuentro con unos haitianos que me dicen que si yo quiero ser un jefe de Gaga, tenía que hacerme un tatuaje en la espalda. Dios mío. E incluso yo estaba aprendiendo el creol. Me estaban enseñando el creol. Te estaba profundizando en la cultura que domina esos conocimientos del mundo de los espíritus hacia el lado de las tinieblas. Hacia el lado de las tinieblas. ¿Entiendes? Fuerte, señor, escuche. ¿Entiendes? Entonces, yo le dije, ¿qué tipo de dragón, de qué tipo de tatuaje tengo que hacerme? Me dijo, tienen que hacerte un dragón de 3 cabezas botando fuego. Y me dice, si tú quieres nosotros te lo hacemos, pero si tú quieres ve a un centro a hacértelo. Porque ahí entonces tú te vas a consagrar directamente a un demonio para que puedas entrar. Entonces me acordé, ¿entiendes? Porque a mí me gustaban las fiestas de Gaga. Me encantaban las fiestas de Gaga, ¿entiendes? Pero a mí se me había olvidado la esencia de Dios. A mí se me había olvidado que Dios me había sellado primero, ¿entiendes? Y es que cuando Dios te sella a ti, cuando Dios te marca, no hay espíritu que pueda dominarte, ¿entiendes? Pero no tanto eso, sino que comencé a probar marihuana. Dios mío, en búsqueda de la profundidad en el mundo de los espíritus hacia las tinieblas, también te adentraste en cosas que no estaban en la lista. Que no estaban en la lista. Pero los mismos espíritus lo fueron induciendo, pastor, en ese entonces, en ese tiempo. Me van llevando a ese sinnúmero de pecados, ¿entiendes? Y comencé, amado Dios, amado hermano, a burlarme del Evangelio. Después de haber conocido el Evangelio, quien era mi pastor, que también era un ex brujo, él sabía por donde yo estaba caminando y me está diciendo, Rolfi, tú estás andando mal porque ya yo anduve eso.
Pero Dios te va a traer o por la buena o por la mala porque tú fuiste sellado. ¿Entiendes? Se me metió en mí un espíritu de malcriadeza, varón. Yo no respetaba a mi mamá. Yo no respetaba, no, robaba en mi casa. Me comía lo que no era mío. Vendía lo que no era mío. Llegaba a las 12 y a la 1 de la noche. Con tan solo 15 años. Entonces, ¿qué sucede? Que en esa trayectoria a mi mamá se le ocurre mandarme para acá, pero cuando a ella se le ocurre mandarme para acá, para donde mi hermano, yo me le desaparecí por 3 días. Y me fui a un ingenio que le dicen Angelina, en San Pedro de Macorís, donde está la mata de los haitianos, donde están los patelles más fuertes. ¿Entiendes? Y allí yo comencé a ligarme con esos haitianos, comencé a ligarme con el vudú, comencé a planificar cosas en el vudú, comencé a querer. Varón, hubo una noche donde yo tuve unas visiones, donde yo me veía volando, y cuando yo me despertaba, en una ocasión me desperté y me veía volando en el sueño, y en una ocasión me desperté y me vi encima de la cama elevado. Y un espíritu que me decía, oiga esto, audiencia, un espíritu que me decía, si tú quieres más poder, sigue metiéndote más profundo conmigo. ¿Entiendes? Ay, Dios mío, Padre. Porque el lugar donde tú estás es mi territorio. Y yo hago lo que yo quiero con lo que me piden. ¿Entiendes? Dios. Varón, me levantaron con todo y sábana. Cuando yo desperté me vi en el aire. Me vi 2 metros arriba de mi cama. ¿Entiendes? Y este espíritu quería más profundidad. Quería más profundidad conmigo. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Me dice, tú tienes el poder de sanidad, porque hay demonios que te van a enseñar a ti que tú tienes el poder de sanidad, pero es para que tú caigas en sus redes. Y te van a decir, tú eres una palomita blanca. Y déjame decirte el misterio de la palomita blanca. El misterio de la palomita blanca es para que te introduzcas, porque el diablo viene disfrazado, no te va a venir con cosas extrañas, no te va a venir con cosas raras. Al menos que tú no la busques y sepas lo que estás buscando, el enemigo te va a decir, tú eres una palomita blanca, tú eres una persona de oráculo, de milagro, una persona que revela el futuro, tú eres un vidente, tú eres un profeta. Eso es lo que te va a decir el enemigo, para que tú entres en ese mundo y el poder dominarte por completo. ¿Entiendes? Y yo recuerdo que una noche me visitaron 7 demonios pequeños, varón. 7 demonios pequeños. 7 demonios enanos. Me llama la atención, pastor. Quiero que mantenga la idea de 7 demonios enanos. Pero estábamos en Higüey hace un tiempo atrás, el ministro Patricio y yo, estuvimos haciendo una entrevista a una ex mambosa. ¿Usted sabe lo que es una mambosa? Sí. Después usted mismo le explicará a la audiencia qué es esto. Y ella dice que estaba casada con 7 demonios. Usted sabe que el 7 es lo que denominamos en la fe como el número perfecto. Y según la palabra, el tiempo de creación de la tierra fue en 7 días, y el 7º día el Señor creó el espacio del descanso. Me llama la atención por qué usan este tipo de números que en la fe simbolizan un número divino, el número 7. Entonces lo confirmo cuando usted me dice que hubo una visitación de 7 espíritus, de 7 demonios pequeños. ¿Cuál es su opinión de que las tinieblas siempre quieran como tomar estos números de referencia? Los números que son como de divinidad, que hacen alusión a la fe, a la perfección de Dios. Bueno, mira, te voy a hablar, buena pregunta y buena observación, pero te voy a hablar en un término actualizado. Sí. A mi perspectiva. El número 7 es el número perfecto de Dios. ¿Entiendes? Pero hay un sistema que hay, como en todas las películas, siempre hay un protagonista. Pero siempre hay un antagonista. Sí. El antagonista es el segundo, el que va después del primero. Entonces, ¿qué hace Satanás? Satanás intenta invadir la mente de la vida siendo antagónico y brindándole un papel como protagonista. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué hace Satanás? Satanás identifica el número 7 haciéndose pasar por Dios, porque el plan de él siempre ha sido pasando a ser como Dios o queriendo ser como Dios. El número 6 es el número de hombre, el número incorrecto, el número donde no hay perfección. Satanás nunca va a usar el número imperfecto, siempre va a buscar un número perfecto para que la gente caiga en sus redes. ¿Entiendes? Entonces, por esto él es antagónico, siempre va a ser un segundo. Por más que trate de imitar, porque el único 7 y perfecto se llama Dios. ¿Entiendes? Y por eso muchas manifestaciones en mucha vida, él se identifica como el número perfecto. Dios mío. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué sucede?
que mientras esos 7 demonios se me aparecen a mí, pequeños, se mueven a la velocidad de la luz, se mueven rápido, ¿entiendes? Y oigo que están comentando, míralo cómo está, lo tenemos dominado, lo tenemos dominado. Llegó en ese momento, yo estaba de lado, y llegó en ese momento en mi cama, que yo no pude movilizarme. Yo no pude moverme, simplemente yo lo veía a ellos, pero yo no pude moverme. Y en ese momento en mi interior yo sentía que no era yo, sino que había algo dentro de mí. ¿Entiendes? Es como cuando algo se te sube encima y tú no eres tú, pero tú sientes todo y ves todo. ¿Entiendes? ¿Qué sucede? Que cuando yo salí de esta trayectoria, de esta visión y de este momento en que estuve, yo salí transformado, pero yo hacía cosas que no era yo. Dios mío, ¿y usted podrá recordar algunas de las cosas que usted logró hacer bajo esta influencia espiritual? Ministro, la primera cosa que yo estuve haciendo fue que me metí en una habitación con 3 mujeres. Con 3 mujeres. Y para el caso tuve una orgía con 3 mujeres. Y las 3 eran lesbianas. Entonces, yo estaba en un estado que yo no me dominaba yo. Perdiste el control. Perdí el control porque ya los espíritus habían hecho casa en mi vida. Y vamos a decir que yo no tenía legiones como el Gadareno, pero estaba encaminándome hacia ese lugar. Y que déjame decirte que el enemigo va a actuar de una manera tan sutil de que las puertas tú siempre las tengas abiertas para él entrar y hacer morada allí. Pero si hace morada, Jesús dijo bien claro, cazad las zorras pequeñas. Si le abrimos la puerta, una pequeña brecha al enemigo, el enemigo va a traer un batallón para habitar allí. Y va a llevarte de una forma. Por eso es que hay gente, ministro, que están atadas en el mundo con diferentes espíritus y no pueden ser libres. Porque mientras esa puerta esté abierta, mientras esa puerta de demonio esté abierta, escuche bien, esos espíritus van a ir entrando y entrando y entrando. Tienen acceso a todo plan, ¿entiendes? Entonces, a mí se me cautivó la mente. Yo olvidé los estudios, olvidé lo que era Dios y el Evangelio. ¿Entiendes? Olvidé todo eso. Olvidé de dónde Dios me había sacado, de lo que había pasado la primera vez. Y mis pensamientos ya estaban claudicando con Dios. Mi mamá no hallaba qué hacer conmigo. Yo era un desperdicio completamente por los espíritus que tenía dentro. ¿Entiendes? Pero mi abuela estaba feliz. Porque dentro aquí en la casa de mi abuela todavía sonaban las campanas. Dios mío. ¿Entiendes? Y como ella me había consagrado a la tal Virgen de Altagracia, es lo que digo, si tú crees que el diablo te está brindando algo bueno, te está disfrazando, porque ella creía que yo iba por buen camino, mientras que ella estaba aquí, yo estaba haciendo atrocidades allá. ¿Entiendes? Y yo recuerdo que una noche a mí me invitó una persona, una mujer, a la playa de Juan Dolio, una playa llamada Esmeralda. Una persona de 40 años me invitó, me subió a su carro, una mujer, y me llevó allí. Cuando la veo, me acuerdo de aquella mujer que me visitaba, la misma mujer con el pelo largo, morena y grande, y sanjuanera. Dios mío, mismos rasgos. Mismos rasgos. Y cuando me lleva allí, tuvimos contacto. Pero cuando terminamos el contacto, ella se me pega al oído y me dice, ¿te acuerdas quién yo soy? El espíritu aquel. Entonces, a cabalidad, ministro, a cabalidad. Yo estaba en mi consciente analizando esto, pero yo estaba atado. Yo lo que hice fue reírme. ¿Entiendes? Entonces, cuando salgo de allí, entró una depresión en mí. La aflicción te visitó. La aflicción me visitó y yo dije, wow, no puede ser posible que yo haya caído en el gancho, porque mi mayor anhelo era que yo creía que había vencido a aquella mujer en aquel lugar y cómo Dios me había puesto. Sí, sí. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando salgo de allí, ella me lleva, varón, yo tenía privilegio con ella.
Sí, sí. Porque no fue la primera vez. Fue como 4 o 5 veces. Dios mío. Pero esta mujer estaba poseída por el espíritu. Estaba poseída por el espíritu. Muchas personas vieron la parte anterior, la anterior entrega que hicimos, pero hay otros que no la han visto y no saben a qué espíritu usted se refiere. Nos gustaría que hable un poco, porque así las personas que no pudieron ver la entrega anterior entienden lo que está pasando en esta parte. El espíritu que lo estaba siguiendo, el cual usted tuvo la experiencia donde Dios lo libró, ¿cómo se llama? Para que ellos sepan. Amén. Buena observación. Ese espíritu, como es en la primera entrega que yo testifiqué y como Dios me había librado de eso, es Santa Marta. Y le dicen la dominadora. Porque es un espíritu que donde llega persigue hasta el cansancio, vamos a decir. Hasta que tú te doblegues. ¿Entiendes? Y cuando muchas veces las personas quieren zafarse de ese espíritu todavía sigue detrás. Porque es persistente. Los espíritus son persistentes, esperando que tú te debilites o ellos encontrar una brecha para hacerte caer. ¿Entiendes? En este caso, hablando en un término evangélico, cuando tú te libras de eso y logras entender de que Dios te ha libertado, ese espíritu todavía te persigue aún muchas veces dentro de lugares donde tú crees que estás seguro. Me refiero a las iglesias. ¿Sabes por qué? Porque aún así, y esto es algo muy profundo, es que hay gente que todavía tienen ese espíritu dentro de las iglesias porque no han sido libertados, tanto hombres como mujeres. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que este espíritu es tan persistente y tan fatigador que no deja ni un momento de estar al acecho. ¿Entiendes? Entonces, por esa razón, en aquel momento, cuando yo menos me lo imaginaba, ya tenía el espíritu de Santa Marta como aliado. Dios mío, esto está fuerte, Señor. Luego de esta experiencia en esta playa, wow, que usted dice que llegó el momento en que la aflicción se manifiesta en su vida, ¿qué decisión usted toma? ¿Qué pasa? ¿Sigue igual o qué efecto tuvo esto en usted? Fíjate, esto es una buena observación porque esta es una explicación que yo quiero darle detenidamente. Allí entró la aflicción en mi vida y cayó en mí un espíritu depresivo como la primera vez que estuve debajo de una mata de tamarindo. Y yo recuerdo que en San Pedro de Macorís, quien ha ido a San Pedro de Macorís, sabe que en San Pedro de Macorís hay un rompeola que casi penetra por lo menos 7 o 8 kilómetros dentro del agua. Es grande, ¿entiendes? Y yo en esa depresión, cuando ella me dejó a mí, yo vivía en el barrio de Villorilla, cercano al barrio Blanco, o al Plaza El Bonito, cerca de Miramar, donde está el malecón. Y yo caminé toda esa trayectoria llorando, porque entendía que mi condición de vida no estaba bien. Pero lo único que se me aparecía o se me ocupaba en la mente era, tú tienes que desaparecerte de este mundo. ¿Entiendes? Los espíritus me iban administrando, tú tienes que desaparecerte de este mundo, porque ya tú eres una basura. Dios mío. Y yo recuerdo que fui y me senté en lo último del rompeola, donde hay piedras, donde está el mar, y lo único que se me aventaba era tirarme. Dios mío. Yo había escuchado que mucha gente se habían tirado de allí y nadie lo encontraba. Entonces lo que se me ocurrió y los espíritus me motivaban a que me tirara. ¿Entiendes? Cuando yo me paro en la orilla para tirarme con mis brazos abiertos, escucho una voz como de mi pastor que dice, no lo hagas porque el propósito de Dios en ti sigue vigente. Escuchaba la voz de tu pastor, pero tu pastor no estaba ahí. No estaba ahí. Wow, muy fuerte. Él me decía, no lo hagas porque el propósito de Dios en ti sigue vigente. Oiga, lo que me golpeó a mí después de toda la trayectoria, después de yo haber querido ser jefe de Gagá, fue que yo todavía estaba lidiando con este espíritu. Lo que me trastornó a mí fue que cómo ese espíritu me abrazó, me agarró tan rápido y cómo yo me descuidé. ¿Entiendes? Porque eso era lo que estaba en mi mente, que yo creí que había lidiado con ese espíritu. ¿Entiendes? Cuando yo llego allí y veo unos jóvenes, unos muchachos que se están tirando en el agua del otro lado, que había una playita, y me dicen, tú estás loco, tú te vas a tirar de ahí. Tú no sabes quién eres tú en Dios. Unos jóvenes que no me conocían, ni cristiano era. Tú no sabes quién eres tú en Dios y cómo Dios te ha librado. Oye, Dios está utilizando, como decimos nosotros, la piedra para interceder. ¿Entiendes? Porque, como ustedes sabrán, San Pedro de Macorís
le dicen la Tierra de Fuego. Es donde en 1966, por primera vez, se desató un avivamiento pentecostal. ¿Entiendes? ¿Qué sucede? Yo nací de ahí en el Evangelio, pero tenía que pasar una trayectoria. Tenía que romper. Ya yo estaba con azabaches. Ya yo quería tener resguardos. Varón, yo un día fui a una mata a solicitar la fuerza de un demonio, de un espíritu, a hacer pacto con Satanás. Sí, eso es muy fuerte. ¿Entiendes? Hacer pacto con Satanás. Y yo recuerdo que una noche, abriendo un paréntesis en esto, una noche yo fui a hacer un pacto con Satanás, porque yo estaba en mi cama y yo siempre escuchaba a mi abuela que hacía una oración para encontrarse con Satanás o para hacer un pacto de un libro que ella tenía, y yo me grabé esa oración en mi mente. ¿Entiendes? Y yo veía que cuando ella hacía ese pacto, cuando ella hacía esa oración, venía una luz blanca y hablaba con ella y le decía todo lo que tenía que hacer. Por eso es que digo, abro este paréntesis otra vez, que el ángel, Satanás se viste como ángel de luz y se hace creer que es bueno y se hace creer que todo lo que te va a pasar a ti y él bendiciéndote a ti, que no son bendiciones sino maldiciones, ¿entiendes? Disfrazadas, te van a hacer entender a ti que tú estás bien y que sigas en ese camino. Pero yo fui a una mata de mango a invocarle a él. Y escuchaba una voz detrás de la mata de mango que me decía, si tú quieres lo que yo quiero darte, lo que tú necesitas, yo lo tengo. Pero me dijo, tienes que beber 3 tipos de sangre y tienes que ir al cementerio. La voz te dio la indicación. Dios mío, pastor, usted está poderoso. Nosotros vamos a hacer otra entrega con usted. Amén. Sobre esto. Muchas personas necesitan, pastor, la oración, porque están pasando por tentación de dedicarse a la hechicería, a la brujería. Y nosotros queremos que usted haga una oración por ellos, para que así como Dios lo libertó a usted, Dios está libertándolo a ellos. Así que en este tiempo vamos a dejar que el pastor haga esta oración. Vamos a hacer una próxima entrega de este testimonio. Amén. Para que usted hable de qué acontece en esa parte de su vida. Vamos a hacer la oración. Amén. Padre, en esta hora, Dios eterno, Jesús de Nazaret, te pedimos, Dios, por esas vidas que en este momento van a ver este mensaje en cualquier parte del mundo. Te pido, Dios, que si alguna tentación lo está agobiando o algo lo está persiguiendo, tú estés obrando de una manera poderosa en ello. Te pido, Dios, que pongas un cerco y que estas personas puedan ser libres en el nombre de Jesús, así como tú lo hiciste conmigo y con muchas personas que también han testificado de eso. Yo lo creo, Dios mío, y lo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, bendícelo, guárdale y protégele. Padre, para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Poderoso, poderoso. Y usted sabe, Dios le bendiga, Dios le guarde. Como siempre decimos, recuerde suscribirse primero al corazón de Dios. Esto quiere decir que si no es cristiano, se arrepienta y luego se suscribe a Excelencia Cristiana. Pero antes de irnos, pastor, hay muchas personas que me han estado escribiendo, que quieren saber cómo contactarse con usted, cómo encontrarlo. Me gustaría que usted le dé su contacto a las personas. Amén. En Facebook, Pastor Evangelista Rolfi Báez. Mi número de teléfono es 829-910-4407. Estamos para servir, pueden tirar por WhatsApp o por Messenger, siempre estamos para responder. Dios me le bendiga. Amén, poderoso, poderoso. Dios te sabe, Dios le bendiga y Dios le guarde.